Hola, buenas. Hoy vamos a hablar sobre las técnicas proyectivas. Nuestro equipo está eh, junto por Angie Montero, Felipe González, Felipe Sepúlveda, Melissa Gómez y yo, Juan Miguel Palacio. Hoy vamos a tocar dos puntos muy importantes que son la definición de las técnicas y una aplicación de ellas. Para empezar, vamos a hablar qué son las técnicas proyectivas. Según Maholta, una técnica proyectiva es una forma de cuestionamiento no estructurado e indirectamente que anima a los participantes a proyectar su motivación, creencias, actitudes o sentimientos subyacentes con respecto a los temas de interés. Esta técnica tiene un fundamento psicológico muy interesante porque les pide a las personas que interpreten el comportamiento de otros y al interpretar la conducta de los otros. Los participantes proyectan de una manera indirecta sus propias motivaciones, creencias, actitudes o sentimientos en la situación. De este modo se logran identificar cuáles son las actitudes de las personas cuando se les presenta escenarios que son vagos, ambiguos y sin estructura. Cabe resaltar que cuanto más ambigua sea la situación, los participantes más proyectan sus sentimientos, necesidades, motivaciones y valores. Estas técnicas tienen 4 tipos de clasificaciones: las de asociación, de complementación, de construcción y de expresión. Cada una de ellas con una metodología que se explica a continuación. La primera técnica que vamos a hablar es la técnica de asociación. En esta técnica se le presenta un estímulo a un individuo y luego se le pide que responda con la primera cosa que se le venga a la mente. Dentro de este conjunto de técnicas se pueden presentar diferentes tipos de asociaciones. La más conocida es la asociación de palabras. Esta consiste en presentarle al individuo una lista de palabras, una a la vez, y luego pedirle que responda a cada una de las primeras palabras que se le vengan a la mente. La parte más importante de esta prueba es la que se denomina palabras de prueba, que son las palabras a las que el individuo responde. Estas se plantean de manera intercalada, junto con algunas palabras de prueba y neutrales para ocultar la finalidad de dicha prueba. El procedimiento consiste en mencionar las palabras de prueba, registrar las respuestas de los participantes de forma textual y se toma el tiempo de respuesta de dichas personas. Las respuestas son registradas para el entrevistador y luego se analizan con los siguientes puntos. A. Frecuencia con la que se respondió la prueba. B. El tiempo que pasa antes de que emita una respuesta. C. El número de participantes que no responden ante una palabra de prueba dentro de un periodo razonable. Las personas que no responden significa que están emocionalmente bloqueadas a dicha respuesta. D. Luego clasificar las asociaciones como favorables, desfavorables o neutras. Y por último, E. Identificar patrones de respuesta y los detalles de las respuestas de un individuo. Se utilizan para determinar sus actitudes o sentimientos subyacentes sobre el tema de interés. La suposición psicológica subyacente a esta técnica es la que permite a los participantes revelar sus sentimientos más profundos sobre el tema de interés. Como segunda técnica tenemos la técnica de complementación. En esta técnica se le pide a los participantes que complementen una situación de estímulo incompleto. Las técnicas más comunes de complementación en la investigación de mercados son las frases incompletas y las historias incompletas. A. En esta frase incompleta se le da a los participantes frases incompletas y se les pide que las terminen. Se les pide que utilice la primera palabra o la frase que se les ocurra. Y por último, B. En la historia incompleta se le presenta a los participantes parte de una historia con el fin de dirigir la atención hacia un tema específico y luego se les pide que concluyan usando sus propias palabras al final que da el individuo. Esta historia revela sus sentimientos y emociones subyacentes. Técnicas de construcción. Los participantes deben construir una respuesta en forma de historia, diálogo o descripción. En esta técnica, el investigador proporciona menos estructura inicial que en una técnica de complementación.
Las dos principales técnicas son las de respuesta frente a imágenes y caricaturas. Respuesta frente a imágenes. Su fundamento teórico está en el test de percepción temática, TAT, que consiste en una serie de imágenes y sucesos comunes y otros poco comunes. Se pide que elabore historias sobre las imágenes y su interpretación da información sobre su personalidad. Cuando se aplica esta prueba a la investigación de mercados, se le da una imagen al individuo y luego se le pide que elabore una historia a partir de ella. Caricaturas. Consiste en mostrar a los participantes personajes de caricaturas en situaciones específicas relacionadas con el problema. Consiste en pedir a los individuos que indiquen lo que un personaje diría, cuáles son sus sentimientos, el personaje. Lo que responde el entrevistado muestra cuáles son sus sentimientos, las creencias y las actitudes de los participantes hacia la situación. Continuamos con técnicas expresivas. Es una técnica que consiste en presentar al participante una situación verbal o visual y se le pide que relacione los sentimientos y actitudes de otras personas con la situación. Las dos principales técnicas expresivas son juego de roles y técnica de la tercera persona. En la técnica de roles consiste en pedir a los individuos que asuman la conducta de otra persona, para que el investigador suponga que el participante proyectará sus propios pensamientos en ese rol, lo cual se descubre al analizar las respuestas. Y en la técnica de la tercera persona, esta consiste en presentar al participante una situación verbal o visual, y se le pide que relacione las creencias y las actitudes de una tercera persona en vez de expresar de manera directa creencias y actitudes personales. El investigador supone que el entrevistado revelará creencias y actitudes personales mientras describe las acciones de una tercera persona. Como dato importante es que el hecho de pedirle al individuo que responda a nombre de una tercera persona reduce la presión social por dar una respuesta aceptable. Bueno, en las ventajas de las técnicas proyectivas tenemos que su administración es relativamente simple. Además, el tiempo total de espera entre cada respuesta dentro de la investigación es corto, lo que permite que se genere un ahorro de tiempo y de energía. También las técnicas proyectivas pueden servir como instrumentos de apreciación rápida. Y su fácil administración y su simple manejo los hace aplicables tanto al examen de grandes grupos como al de personas individuales. Las técnicas proyectivas no verbales poseen ventajas con respecto a los niños con escasa educación, a los deficientes mentales, a los que no conocen el idioma o a los tímidos, etc. Además, las técnicas proyectivas penetran con mayor frecuencia en los individuos evasivos y reservados. Otra ventaja es que constituyen un instrumento clínico que desciende hasta las capas más primitivas y profundas de la personalidad, pues una de las ventajas más importantes de las técnicas proyectivas es que permite que se conozca la personalidad de la persona, ya que con estas técnicas se conocen rasgos psicológicos. También la rápida administración de las técnicas proyectivas y la menor influencia que los recuerdos ejercen sobre ellos permite su empleo periódico con el fin de verificar los progresos del tratamiento. Sus datos se explican de un modo simple a los psiquiatras no entrenados en técnicas proyectivas y estos pueden captarlos con mayor rapidez. Desventajas. Las técnicas proyectivas, por ser procedimientos encubiertos que generan una posibilidad ilimitada de respuestas, el examinador y las variables situacionales suelen ser un elemento que ejerce influencia en los resultados. Otra desventaja es que frecuentemente los psicólogos que están poco preparados en los supuestos teóricos en los que se sustenta el instrumento o con poco manejo de las bondades y características que la prueba en particular, terminan proyectando sobre las respuestas de los evaluados características personales que asocian con los estímulos, realizando así interpretaciones poco fundamentadas y asumiendo aspectos que no están relacionados con lo que realmente representan para la persona que está siendo encuestada.
impregnando así las interpretaciones de un manto de subjetividades que se alejan de lo que realmente está mostrando el instrumento y dificultando la toma de decisiones por la falta de indicadores netamente objetivos. También este tipo de instrumentos requiere de un excesivo control de las variables externas que pudieran afectar las respuestas de las personas. Aspectos que en contextos organizacionales pudieran ser difíciles de controlar por la dinámica de las evaluaciones y la cantidad de personas a las que se aplican. Adicionalmente, el tiempo necesario para la corrección suele ser mayor al que se estima con instrumentos de carácter psicométrico, retardando los procesos y el tiempo de respuesta. Otra desventaja es que son muy pocos los test proyectivos que cuentan con estudios normativos ajustados a las diferentes poblaciones, así como los estudios de validez y confiabilidad que den sustento empírico y científico de sus medidas, por lo que su uso en investigaciones suele estar limitado. Objetivos. Los objetivos de las técnicas proyectivas son los siguientes: obtener reacciones espontáneas con respecto a nuestra marca o producto, permitiendo así comprensión de las emociones del consumidor. Reactivar ideas abandonadas descubriendo los drivers de consumo o de compra. Favorecer la expresión de ideas nuevas, distintas, abriendo camino a la imaginación y facilitando la comunicación no estereotipada. Conocer las creencias, costumbres y motivaciones inconsistentes, reprimidas por normas sociales, discursos políticamente incorrectos en contextos que no avergüencen. Brindar formas no verbales de comunicación, favoreciendo la expresión de sentimientos y emociones difíciles de expresar. Evitar racionalizaciones que en el lenguaje verbal lógico tienen más posibilidad de aflorar. Hablar sobre cosas que no tienen que ver con uno mismo, saber antemano de qué se debe saber, sentir o pensar. Abrir aspectos negados de la propia personalidad del cliente, en el que entra en un terreno desconocido y al mismo tiempo de alguna manera permisiva, por lo que el desplazamiento de emociones e impulsos a imágenes simbólicas permite al individuo sentirse más protegido que en el lenguaje lógico, respecto a sus reproches íntimos de culpabilidad o ante las amenazas internas. Y por último, identificar la forma como jerarquiza su experiencia según las necesidades, carencias, deseos y bloqueos. Ahora bien, surge una pregunta bien importante y es: ¿cuándo una empresa o una organización debe hacer uso de una técnica proyectiva para sus fines comerciales? Según Naresh Malhotra, que es un autor bien importante en el tema de la investigación de mercados, nos dice que las técnicas proyectivas deben de ser utilizadas principalmente en 3 casos o en 3 situaciones. Primero, cuando se requiera extraer información que esté en el subconsciente del cliente o de aquel mercado meta con el fin de diseñar y planear mucho mejor tanto su estrategia de marketing como su elaboración de productos. Segundo, en todo inicio de investigación exploratoria se debe de realizar algún tipo de aplicación de técnica proyectiva, porque lo que le permite a la empresa es tener un contexto inicial en el cual se va a mover. Dentro de ese contexto inicial tenemos todas las características que piensan las personas acerca de la empresa o un determinado producto y que se tiene la veracidad de que son respuestas o concepciones que son reales, que no son respuestas que se obtienen de acuerdo a una determinada presión social. Y por último, las técnicas proyectivas se deben de utilizar cuando no se puede obtener una información requerida mediante otras técnicas directas. Ahora bien, llega la segunda parte de nuestra exposición y es nuestra aplicación metodológica. Nuestra aplicación metodológica tiene que ver con el caso de Xiaomi. Xiaomi es una empresa de celulares de bajo costo que ha venido tomando un lugar muy importante dentro del mercado de celulares de gama media en Colombia. En el segundo trimestre se ubicó como el tercer mayor vendedor de celulares en Colombia y ha escalado desde la 5ª posición. Estos celulares se han caracterizado por ser muy duraderos y a un bajo costo, lo que para muchos representa lo que es la calidad, la relación perfecta
entre calidad y precio. Pero para algunas personas eso no es tan obvio, porque para algunas personas lo identifican como el celular es barato y como es barato no cumple con las características que yo deseo. Es por esto que nuestro equipo ha desarrollado un desarrollo metodológico para aplicar una técnica proyectiva con el fin de determinar cuál es la imagen y posicionamiento de la marca de celulares de gama media Xiaomi en el segmento de mercado compuesto por los estratos 2, 3 y 4 del área de Medellín, del municipio de Medellín, en el año 2020. Ese es el objetivo general de nuestro desarrollo metodológico. Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos específicos de nuestro desarrollo metodológico? Antes de nosotros realizar esa aplicación de esa técnica proyectiva, tenemos que realizar o estimar el tamaño de la muestra sobre la cual vamos a ejecutar esa técnica proyectiva. Para este caso vamos a diseñar frases incompletas, ese sería nuestro segundo objetivo, que cumplan con todos los requisitos de dicha técnica con el fin de aplicarlos a nuestra muestra. Y por último vamos a aplicar la técnica proyectiva de complementación de frases incompletas a la muestra compuesta por personas que viven en el estrato 2, 3 y 4 en el año 2020 en la región de Medellín. Ahora bien, ¿cómo hicimos nosotros para estimar el tamaño de nuestra muestra? Todas estas técnicas proyectivas muchas veces se presentan con un formulario y en ese formulario lo que nosotros intentamos es cómo mediante el diseño de una frase incompleta podemos acceder al subconsciente del individuo con el fin de sacar aquella información lo más veraz posible que no esté sesgada por condicionamientos sociales. Es por eso que nosotros diseñamos 6 frases incompletas que van todas orientadas a que las personas que responden dichas frases nos den un panorama muy general de lo que piensan primero de Xiaomi y de su competencia. Eso lo vamos a hacer mediante la aplicación de las siguientes frases. Como el objetivo general es determinar la imagen y posicionamiento de la empresa Xiaomi, nuestra primera frase es: cuando usted piense en Xiaomi, o más bien, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a Xiaomi? Y la frase es: la marca de Xiaomi le suena a. Esa es la primera frase incompleta. La segunda frase incompleta es: el desempeño de los celulares de bajo costo es. Esto lo hacemos con el fin de que si una persona cree que el desempeño de un celular de bajo costo es muy malo, a lo mejor no termine comprando ese celular. Y si a lo mejor una persona cree que simplemente por ser de bajo costo no lo va a comprar, hay gran parte de la población que simplemente no se va a interesar en. La tercera frase incompleta es: el factor o atributo que más le interesa a la hora de comprar un celular es. Dado el contexto inicial, lo que nosotros intentamos determinar primero, ¿qué es el atributo que las personas mayor de edad le dan al celular? Y después realizar una especie de cruce para determinar si aquel aspecto que buscan las personas es aquel aspecto que Xiaomi o los celulares de bajo costo puede ofrecer. La cuarta frase es: el factor o atributo que menos le interesa o que menos le importa a la hora de comprar un celular de bajo costo es. Nuestra quinta frase incompleta es: en el caso de que haya comprado un celular Xiaomi, su rendimiento le ha parecido a. Esta frase va diseñada a cómo ha sido la experiencia del cliente con la marca. Y esto nos da una visión muy clara acerca de lo que la marca tiene que mejorar. Y al hacer una serie de cruces de la siguiente manera, es decir, si Xiaomi cumple con los atributos que más busca la gente a la hora de comprar un celular, o si Xiaomi tiene los atributos menos buscados que tienen las personas a la hora de comprar un celular, lo que nos permite es crear estrategias para incorporar dentro de los celulares Xiaomi cuáles son todas aquellas características que el público que pertenece a este segmento desea encontrar en un celular. Y por último, cuando la respuesta a la frase 5, que es si ha comprado un celular Xiaomi, su rendimiento le ha parecido, si usted responde que si ha comprado un celular Xiaomi, debería responder la sexta frase incompleta, que es: el factor que más le ha gustado del celular es, con el fin de identificar cuáles son aquellas características que más le han gustado a las personas de dicho celular. Para determinar nuestra muestra de estratos 2, 3 y 4 nos basamos en lo siguiente.
En Medellín hay 13 comunas y dentro de esas 13 comunas hay 217 barrios que cumplen con las condiciones de ser barrios de estrato 2, 3 y 4. Y a partir de esto realizamos una especie de muestreo estratificado uniforme para usar la estadística a nuestro problema, que básicamente es, lo ideal es que de cada barrio se saquen la misma cantidad de personas para ser encuestadas y aplicarles la técnica proyectiva. Como dato importante, el tamaño de la población, es decir, los estratos 2, 3 y 4 de la ciudad de Medellín, son aproximadamente 648.978 viviendas. Y a partir de ahí nosotros empezamos a hacer un desglose. Hallamos que en promedio las personas por barrio que tienen esta característica son alrededor de 2.990, y lo ideal sería que el tamaño total de la muestra fuera mucho más grande que 30, con el fin de que siguiera una distribución normal, y a partir de ahí sería mucho más fácil para nosotros comenzar a realizar probabilidades o analizar los datos. Ahora bien, la presentación de resultados. Aquí básicamente lo que vamos a resumir es lo que nosotros hicimos. Nosotros, por un lado, tenemos un conjunto de técnicas que son las técnicas proyectivas, que es una forma de cuestionamiento indirecto que nos permite acceder a respuestas veraces con un alto grado de verdad por parte de un individuo, el cual se le plantea un contexto inicial, y a partir de ese contexto inicial, él intenta darnos a nosotros lo primero que se le venga a la mente. Eso tenemos por un lado. Por otro lado, tenemos la definición de un contexto de decisión administrativa, que es como una empresa como Xiaomi puede mejorar su imagen y posicionamiento que tiene dentro del segmento de mercado compuesto por los estratos 2, 3 y 4. Y cuando unimos esas dos cosas es cuando nosotros desarrollamos nuestra aplicación metodológica. ¿Qué resultados se obtuvieron ahí? Nosotros utilizamos la técnica de complementación de frases incompletas. Esta es una de las técnicas que más información nos permite sacar acerca del individuo. ¿Por qué? Porque esta técnica nos permite a nosotros dar un contexto inicial, es decir, guiar al individuo hacia el tema o a canalizar su atención acerca de lo que nosotros queremos que él nos diga. Nosotros planteamos una frase incompleta que es el contexto inicial, y la completación de la frase que él dé es lo que él piensa, es lo primero que se le viene a la mente acerca de esa marca. Nosotros, para la elaboración de las frases incompletas, tomamos los factores que más nos interesan al realizar nuestro estudio, que es imagen y posicionamiento de Xiaomi, cuáles son los atributos que más le interesa a la gente a la hora de comprar un celular, ya sea de bajo costo o no, y cuáles han sido las experiencias de la gente con los celulares Xiaomi. A partir de eso que nosotros queríamos determinar, es que se plantea el diseño de la técnica proyectiva de complementación de frases incompletas, con el fin de acceder al inconsciente del individuo y a partir de allí extraer información que sea lo más veraz posible. Para finalizar, como conclusiones obtuvimos que las técnicas proyectivas juegan un papel preponderante, imprescindible y necesario para lograr comprender qué es lo que realmente piensa y siente el consumidor. Favorecer la exploración profunda de las ideas de los consumidores es su gran valor para propiciar un ambiente agradable que genere un clima cómodo y relajado, donde los participantes se desinhiben y sienten la actividad como un juego de adultos que lo remonta a juegos de niños. A través de estos estudios de deseos inconscientes del consumidor se intenta determinar cuál habrá de ser el contenido del mensaje publicitario a través del análisis de los procesos que ocurren en el momento del consumo.